En este tiempo en que todos los templos han estado cerrados, un comentario que he escuchado y leído muchas veces es el siguiente: podés orarle a Dios desde tu casa. No hace falta ir a la iglesia para rezarle a Dios, diría alguno. Otro diría, Dios está en todas partes. Algunos se preguntaban, ¿cuál es el sentido, la necesidad, el apuro de reabrir las iglesias? Estas son las preguntas que día a día, cuando de alguna manera en las noticias sale algo con respecto a la iglesia, este tipo de comentarios surgen. Algunos incluso reaccionan vehementemente, demostrando que es un tema que les molesta en sobremanera. Personalmente, creo que nosotros, como iglesia, como cristianos, debemos seguir teniendo paciencia, ya lo he dicho antes. Hoy, después de tanto tiempo y tantos golpes en la sociedad, en todas las áreas, puede venir a nuestra mente tantas cosas, pero nos conviene, creo yo, seguir teniendo paciencia y esperando en el Señor. Que Él sea quien abra las puertas, que sea Él quien determine el momento adecuado de volver a reunirnos. Hay veces que cuando perdemos la paciencia, después de haber esperado tanto tiempo, había sido que estaba ahí a un momento nomás de que ocurra eso que estábamos esperando y nosotros nos vamos. A veces suele pasar, estamos en una, ahora no quizás, ¿verdad? Pero estamos en una fila larga en el banco, en algún lugar y esperamos tanto que nos cansamos y nos vamos. Es siempre una buena recomendación. Si ya esperamos mucho, esperemos un poco más para poder tener eso que tanto queremos. Realmente oramos al Señor y clamamos a Él para que Él pueda permitir que nos volvamos a juntar, pero que sea su tiempo. Esperemos. Sin embargo, este tipo de comentarios que se leen, se escuchan, me ha llevado a reflexionar sobre lo que es o representa verdaderamente la iglesia para mucha gente en nuestro país. Es llamativo que en nuestro país una mayoría se llama cristiano, pero al mismo tiempo muchos tienen una actitud áspera para con la iglesia. Todo esto me ha llevado a reflexionar y a pensar y pensar que esto resalta la posibilidad de comprender erróneamente la naturaleza de la iglesia según lo que enseña el Nuevo Testamento. Y yo creo que el problema está en lo siguiente. Para muchos hoy, la iglesia no es más que una institución entre otras. Por eso piensan, quizás hay todo tipo de malas comprensiones, pero esto está en el centro. La iglesia es una institución más entre otras. Pero las imágenes que utiliza el Nuevo Testamento apuntan a otra dirección. Y hoy justamente, en ocasión a nuestro aniversario, quiero hablar acerca de la naturaleza de la iglesia, especialmente utilizando una de las imágenes centrales para la iglesia en la Biblia. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Y el título del mensaje en esta mañana es Más que una institución. De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña con respecto a la naturaleza de la iglesia, esta es más que una institución. Quizás superficialmente pareciera ser una institución entre otras, pero espiritualmente es mucho más que esto. ¿Qué nos enseña acerca de la iglesia que ésta sea llamada el cuerpo de Cristo? Responderemos a esta pregunta mirando algunos textos, pero principalmente Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y dice así la palabra del Señor. Refiriéndose a Cristo, el apóstol Pablo escribía: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sobre este texto vamos a estar reflexionando. Y el propósito del mensaje es que al reflexionar sobre esto, como cristianos nos aferremos a nuestra iglesia local, recibamos ánimo en este tiempo difícil, porque por la gracia del Señor pertenecemos a más que una institución. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y quiero hablarles de 2 puntos con respecto a esto. ¿Qué significa? ¿Qué representa que la iglesia sea llamada al cuerpo de Cristo? En primer lugar, significa que su relación con Dios es especial.
La relación de la iglesia con Dios es especial. Una pregunta. ¿Reina Cristo en el universo? Por supuesto que sí. Este es un punto principal de Pablo en la carta a los Efesios y a los Colosenses y en todas partes. Leíamos acerca de Cristo que el apóstol Pablo escribía que Dios sometió todas las cosas. El Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Y antes Pablo mencionaba en el versículo 21, todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, todo está sujeto a los pies de Cristo. Y no se dice solamente que Cristo es superior a cualquier cosa, sino que todas las cosas están sujetas a Él. Es decir, Él tiene toda autoridad sobre cada aspecto de lo creado. En Filipenses también Pablo escribía, Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay un solo centímetro cuadrado, como decía aquel escritor, sobre el cual el Señor no diga: esto es mío, me pertenece, está bajo mi autoridad. Así que es cierto. ¿Acaso solamente en un templo o en un lugar en particular uno puede orar a Dios? Por supuesto que no. Él es dueño de todo lo que existe y está presente en todo lugar. Entonces viene la pregunta. Si Cristo está sobre todo y está sujeto, y todo está sujeto a Él, ¿hace falta pertenecer a la iglesia? ¿Cuál es la diferencia si es que todo está sujeto bajo Cristo? ¿Cuál es la diferencia de formar parte de su iglesia? Y aquí tenemos que responder algo maravilloso desde la palabra de Dios. Solo la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. El mundo, sobre el cual Cristo tiene toda autoridad, no es llamado de esta manera. Aunque la Biblia es clara que todo pertenece a Cristo y está bajo su autoridad, solo la iglesia es llamada su cuerpo. Y Pablo decía, lo dio por cabeza de todo, es decir, como la autoridad de todo lo que existe, el Padre dio a Cristo a la iglesia. En esa posición de completa autoridad es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto nos enseña que Dios tiene una relación especial y diferente con su iglesia. Ninguna nación, ninguna asociación, ninguna organización, ninguna institución puede decir que es el cuerpo de Cristo. Solo la iglesia. Nosotros podemos tener un auto, podemos tener una computadora, un celular y decir: esto es mío. Al auto yo lo manejo. El auto, si yo le giro el volante a la derecha, él se va a la derecha. Si lo giro hacia la izquierda, él se va a la izquierda. Si yo le aprieto el freno, él frena. A la computadora, si yo le programo, hace lo que yo quiero. El celular me abre el programa que yo quiero. Es mío. Pero mi cuerpo es mío de una manera especial. Lo que le ocurren a mis cosas, al auto, a la computadora, al celular, hasta puede doler. Pero lo que pasa en el cuerpo se siente de una manera diferente. El cuerpo responde a la cabeza de manera diferente. De esta manera también podemos decir: todo lo que existe es de Cristo, pero la iglesia tiene una relación especial con el Señor. Estar fuera de la iglesia es estar fuera de esta esfera de relación especial de Dios con su pueblo. Esto no quiere decir que Dios no esté presente afuera, lo está. Pero esta relación especial uno lo puede experimentar solo como parte de su cuerpo. Esto tampoco quiere decir que uno deba pertenecer a una iglesia en primer lugar para ser salvo. Ni mucho menos a una iglesia o denominación en particular.
No podemos decir solamente si sos parte de tal denominación, de tal iglesia vas a ser salvo. No, esto no es lo que enseña la palabra. Pero a menos que en casos excepcionales el resultado de la salvación será que aquella persona salva no solamente va a tener que, sino va a anhelar unirse a una iglesia local. Esto lo repito una y otra vez. Si el plan del Señor no hubiese sido levantar a su iglesia, no tendríamos la mayor parte del Nuevo Testamento que trata acerca de las iglesias. Así que uno puede decir, yo tengo una relación personal con el Señor, es cierto. Pero si uno dice, yo no necesito ser parte de una iglesia, entonces estás fuera de esa esfera de relación especial de Dios con su cuerpo, con su pueblo en particular. Es diferente. Por algo tenemos gran parte del Nuevo Testamento dirigiéndose el Señor por medio de su Espíritu Santo a las iglesias locales, que son agentes de aquella iglesia en general. Es cierto, uno puede orar al Señor y el Señor oye en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier parte. Pero formar parte de la iglesia es estar en la esfera en donde Dios se relaciona de forma especial y única con su cuerpo, con su pueblo. Ahora la pregunta, ¿cómo uno forma parte de la iglesia? Y el apóstol Pablo responde a esta pregunta en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también, en Cristo, vosotros, le decía a la iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oída la palabra, decía el apóstol Pablo, el evangelio de salvación. ¿Qué es este evangelio de salvación? Es el mensaje de que nosotros estamos muertos en nuestros pecados y que por su amor y por su gracia el Padre envió a Jesucristo para morir en la cruz y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, que solamente en Jesús hay salvación y aquel que está en Cristo es salvo. Este es el mensaje del evangelio. Y decía el apóstol Pablo, aquellos que creyeron, habiendo creído, esto significa haber aceptado ese mensaje, comprendido ese mensaje, reconocido y respondido a ese mensaje. De esta manera uno llega a formar parte de la iglesia. Y después él añadía, sellados por el Espíritu. Esto nos habla de la regeneración o de la nueva naturaleza en aquella persona que, habiendo oído y respondido al mensaje de salvación, el Espíritu Santo viene a morar en él y es una nueva creación, es un hijo, una hija de Dios. Al creer en Cristo, uno forma parte de la iglesia en general. Y esto a su vez lleva a llevarle a la persona a formar parte de una iglesia local, que es la manifestación particular de la iglesia en general. Parte de la obra del Espíritu Santo es conectar aquel creyente con una iglesia local, una comunidad de creyentes que existe de manera particular y real. Por esto, el bautismo, que es la representación de la salvación, es la entrada, es la puerta a una iglesia local en particular. Por esto es por lo que una iglesia verdadera estará compuesta por cristianos regenerados, no por tradición, por cristianos regenerados, aquellos que han oído, creído y han sido sellados por el Espíritu Santo. Esto es lo que la palabra del Señor enseña. Y que voluntariamente deciden formar parte de esta comunidad de otros hermanos que han tenido la misma experiencia de salvación. Yo creo que uno de los motivos por los cuales mucha gente es tan reacia a apreciar la naturaleza de la iglesia es porque justamente no ha tenido una experiencia de regeneración. Tiene su fe como una tradición, lo cual no es malo, porque enseña muchas buenas cosas. Pero tiene que haber una experiencia de regeneración para que el Espíritu Santo impulse a una persona a decir, yo necesito formar parte del cuerpo de Cristo. Yo necesito nutrirme de la comunión de otros hermanos que también han experimentado esto. A veces, tener esta fe solamente como una tradición es lo que hace que se vea a la iglesia como una institución más. Yo te animo que ahí donde estás, o en esta semana, en este tiempo, puedas leer lo que el Nuevo Testamento verdaderamente enseña acerca de la iglesia, especialmente
si te denominas cristiano, puedes ir a la palabra y averiguar, investigar qué es la iglesia. Y vas a darte cuenta que la imagen que nos presenta la palabra acerca de la iglesia no es una institución más, es mucho más que eso. Así que al analizar esto nosotros podemos dejar de lado quizás a veces esa visión de la iglesia un poco limitada, a veces mirándola a la iglesia como cualquier otra institución y comprender que es el cuerpo de Cristo, es decir, Dios tiene una relación especial con la iglesia y cada iglesia local es una representación de esa iglesia general del Señor. Y pasamos a nuestro segundo punto. Dijimos entonces que la relación de Dios es especial con su cuerpo, con su iglesia. En segundo lugar, el modo de existir de la iglesia es especial. Es decir, llamar a la iglesia cuerpo de Cristo significa que ella existe de una manera especial. Y Pablo escribía la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquel que lo llena todo en todo es Cristo. Como estábamos diciendo, no hay ninguna sección más mínima del universo que no pertenezca al Señor. Dios está en todas partes, Cristo es dueño de todo. Pero la plenitud aquí se refiere a su cuerpo, que es la iglesia. No se dice del mundo, que es la plenitud. No se dice del universo, que es la plenitud. Se dice de su cuerpo. Plenitud es un término que se relaciona a la manifestación del poder, santidad y dominio de Dios. Se nos cuenta que Isaías vio la gloria de Dios. Esto es la manifestación de su gloria. Todo esto apunta a que el Señor obra de una manera tan especial en su iglesia que la moldea como a ningún otro grupo humano. Pablo añade más adelante en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto no se dice del mundo en general. Esto solamente se dice del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Esto quiere decir que nuestro Señor está activamente trabajando por su iglesia, lo que a su vez la moldea de una manera especial. ¿De qué manera moldea el Señor a la iglesia? En primer lugar, la moldea en su existencia como una comunidad viva. Las iglesias son más que un templo. Es por eso que al inicio yo podía decir, la iglesia está viva, la iglesia está activa. Es cierto, la distancia nos afecta de una manera especial, pero la iglesia está viva porque la iglesia es mucho más que un edificio. Pedro escribía en su primera carta, capítulo 2, versículo 5 a la iglesia: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es más que una institución. Es una comunidad real, con personas que se relacionan de manera sobrenatural por el Espíritu y el vínculo perfecto que es el amor. Ese amor que es creado de lo alto, un amor espiritual. Se aman unos a otros con ese amor. Son imperfectos. Cada uno de nosotros, cada iglesia imperfecta, con grandes falencias probablemente, pero una comunidad real, creada por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, el amor de Dios. Esto es maravilloso. En segundo lugar, la iglesia es moldeada por el Señor en su misión. Solo la iglesia tiene la misión de dar testimonio de Cristo con sus vidas, con nuestras vidas y con nuestras palabras. Con nuestras palabras y con la acción. De esta forma el Señor va moldeándonos para que vayamos creciendo y nuestro testimonio al mundo sea cada vez más claro, porque de la iglesia se dice que somos sal y luz del mundo. En conclusión, la iglesia es mucho más que una institución. Es el cuerpo de Cristo y cada iglesia es una agente de la iglesia en general, cada iglesia particular. En nuestro caso, como Primera Iglesia Bautista de Fernando de la Mora, somos una representación, una manifestación particular, local,
de aquella iglesia que es el cuerpo de Cristo. Estar en la iglesia significa participar del ámbito en donde Dios manifiesta una relación especial con su pueblo. También participar de la comunidad en donde Dios se manifiesta activamente y de forma especial demuestra su gloria. La iglesia da testimonio de su Señor. En una oportunidad, uno de nuestros seminaristas, para hacer una tarea, tenía que entrevistarme. Una tarea que le habían encomendado entrevistar a algunos pastores. Bueno, él vino a la oficina a hacerme algunas preguntas. Y una de las preguntas era lo siguiente: ¿qué es lo que yo podía decir que mayor gozo me trae o me trajo o me trae constantemente en el ministerio? ¿Qué es aquello que mayor gozo me trae en el ministerio? Y yo respondí lo siguiente: ser pastor trae el gozo de poder ser partícipe del obrar de Dios en la vida de sus hijos. Ser un testigo de cómo Dios obra en su pueblo. Eso es lo más maravilloso de haber sido llamado a este ministerio. El poder formar parte de las vidas reales y de la relación real de Dios con cada persona. A veces es difícil acompañar porque uno siente lo que cada hermano está sintiendo. La alegría, da gusto acompañar esa alegría, pero también el dolor. La iglesia es una comunidad real en donde Dios obra realmente. Y esto es un gran testimonio. Por muchos años, nuestro pastor Salomón estuvo guiando a la iglesia y hay una historia que a mí siempre me llamó la atención acerca de él. Dice que cuando él era más joven y la iglesia también era más joven, tenían un anexo muy lejos, en el departamento de Caguazú, y él iba con su moto desde aquí, de esta zona, allá, para predicar la palabra del Señor y fortalecer a los hermanos en aquel anexo. Y uno podía preguntarse, ¿cuál era la necesidad? ¿Qué impulsa a un hombre a hacer ese tipo de cosas? Yo sé. Es el llamado del Señor, porque forma parte de la iglesia que es real, en donde Dios obra. También tenemos en la iglesia un misionero que, según las historias, tenía un camión tumba, y en ese camión tumba llevaba a los hermanos para hacer misiones hacia Upacaraí y otros lugares. ¿Qué impulsa a una comunidad de creyentes, a un grupo de hombres y mujeres normales, a separar de su tiempo, a veces todo un día, a vivir y experimentar dificultades para ir lejos, con el único propósito de decir que Jesús es la respuesta, que en Él hay salvación? Esto ocurre porque la iglesia es real y Dios obra verdaderamente en su iglesia. En la iglesia hay hermanos que cada vez que uno habla con ellos están preguntando: ¿en qué puedo ayudar? ¿A quién puedo ayudar quizás económicamente? El corazón se le mueve para sentir la necesidad del hermano o de la hermana. ¿Qué motiva a esto? El obrar real de Dios en su iglesia. Una hermana que en su lecho de muerte preguntó acerca de cómo estaban los niños de la iglesia. Ella quizás sufriendo con dolor al encontrarse conmigo, y esta es una de las experiencias que nunca voy a olvidar, me pregunta: ¿cómo están los niños de nuestra iglesia? Yo tengo algo para que les des. ¿Qué motiva, qué mueve el corazón de una mujer para que esté preocupada por estas cosas? El obrar real de Dios. En la iglesia ocurren las siguientes cosas. Y puedo seguir contando más y más historias maravillosas que demuestran que verdaderamente Dios obra en su cuerpo. Honestamente, porque yo crecí en la iglesia, al escuchar a veces a mucha gente preguntar ¿por qué la iglesia? ¿Cuál es la necesidad? Etcétera, etcétera. Me cuesta un poco entender, porque la iglesia para mí siempre ha sido tan real y sigue siendo tan real que la pregunta casi me parece irracional. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde el Señor se manifiesta con poder.
imperfecta, pero real. Pablo decía a los corintios, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Yo entiendo esto de la siguiente manera. En el juicio, el testimonio de la iglesia va a entrar en juego. Y nadie va a poder decir, Señor, yo no escuché esto, yo no sabía esto. La iglesia va a juzgar al mundo, significa que el Señor va a usar nuestro testimonio, aunque imperfecto, para ese juicio. Porque aquel que dice, yo no sabía, el Señor va a poder decirle, había una comunidad de hijos míos que constantemente estaban demostrando con su vida y sus palabras que yo soy real y que te estaba llamando. El testimonio de la iglesia, por más imperfecto que pueda ser por nuestra naturaleza caída, es utilizado por el Señor. Amado hermano, amada hermana, cobra ánimo al saber que formas parte del cuerpo de Cristo por la gracia del Señor. Amad tu iglesia. Sí que somos imperfectos y fallamos y nos fallamos. Es real esto en la iglesia desde un inicio si nosotros leemos la palabra. Pero el Señor verdaderamente está en medio de nosotros. Y al Padre le ha placido darnos el reino, decía el Señor. Cobra ánimo al saber que formas parte de esa esfera en donde Dios se relaciona especialmente con su cuerpo, con sus hijos, con su pueblo. Que formas parte de esa esfera en donde Dios está actuando para hacernos crecer, para que nuestro testimonio brille en este mundo que tanto necesita. Vamos a orar y agradecer al Señor por nuestra iglesia y que el Señor nos bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has llamado y al llamarnos, tu Espíritu Santo nos ha movido a formar parte de una iglesia local. Y hoy oramos por tu iglesia, Señor, que está atravesando por un tiempo muy difícil. Que te glorifiques en medio de nosotros, en cualquier circunstancia, Señor. Y uses nuestras vidas para tu gloria y para testimonio de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.